Sean todos bienvenidos a la IE, Inteligencia Espiritual. Esperamos que el Señor los esté bendiciendo, los haya bendecido en el transcurso de la semana. Estamos muy contentos de poder compartir nuevamente un episodio más aquí en nuestro podcast. Y como siempre lo queremos hacer con mucho ánimo, con mucho amor, pero sobre todo pudiendo abrir las Biblias, nuestra Biblia, y escudriñar lo que Dios tiene que decirnos y enseñarnos. Como siempre, está aquí el pastor David. Que Dios lo bendiga, pastor. Hola Johnny, ¿cómo ¿Feliz estás? o triste? Con sueño. Con sueño. O sea, que es un estado intermedio. No, con sueño porque usted se porta mal y tiene esas cosas que uno come y después da sueño. Ah, ok. Eso es un dato que a muchos seguidores les gusta saber, ¿sabes? Sobre nuestro desayuno, nuestra preparación. Después como de 3 semanas ha vuelto el bolón. Volvió el bolón, sí. Volvió el bolón. Estaba muy rico. Y ya a estas alturas de nuestra vida casi que no nos llena de energía, sino que nos da sueño. Bueno, estamos grabando hoy día, pastor, y hay gente trabajando en la iglesia porque estamos haciendo adecuaciones para poder transmitir el culto dominical. Vivo, ¿no? Este domingo yo creo que ya salimos en vivo. Posiblemente ya salimos en vivo por YouTube, así que estén atentos a las redes, a las publicaciones que hagamos por ahí, para que usted se pueda conectar en caso de que no pueda venir a la iglesia por algún motivo. Así es. Y las personas que están fuera del país también pueden seguirnos por las redes. Sobre todo, un saludo para todos los hermanos, hermanas que están en el exterior, que hace poco han salido de la iglesia. Sí, alguna familia, ¿no? Por trabajo. Ok, también estamos contentos. Es un episodio donde hay muchas cosas por las cuales estar contentos. Hemos llegado en nuestro canal de YouTube a 102 suscriptores. Pero hay un detalle especial que solamente el pastor David sabe sobre el suscriptor número 100. Ah, sí, un chico, ayer conversando con él, me contaba que estaba viendo el podcast y que había visto que teníamos 99 seguidores y me dice, yo fui el número 100. Saludos para Stalin. Eso, saludos para Stalin, gracias por suscribirse. Muy bien. Perdón, no es Stalin, es Stanley. Ah, Stanley. En español Stanley. No sé, ya y se en lo voy a inglés presentar. Stanley. Bueno, un saludo. Y para todos nuestros suscriptores también que hicieron posible que ya seamos más de 100. Sí, poco a poco iremos avanzando. Muy bien. Pastor, el tema de hoy es un tema muy sensible. Mucha gente aqueja de este problema y es doloroso ver cuando alguien está pasando por este problema, que es la depresión. Sí, Ujú. Entonces hemos investigado un poquito lo que significa esta depresión, que es considerada una enfermedad. Y la depresión proviene del latín deprimere, que significa aplastar o presionar hacia abajo. Y empezó a usarse en un contexto médico en los principios, dice, del siglo XX, para describir un estado de ánimo caracterizado por tristeza y por desánimo persistente. Algunas estadísticas también, pastor, en Ecuador dicen que en el año 2018 aproximadamente el 5.7% de la población ecuatoriana ha experimentado algún episodio de depresión. Dice que también en nuestro país la depresión afecta más a las mujeres que a los hombres y es más común en zonas urbanas que rurales. A nivel mundial hay una estadística de 280 millones de personas que sufren de depresión y es la principal causa de discapacidad a nivel global. Es decir, que la depresión puede afectarnos tanto que nos deja con discapacidades. Es considerada ya una discapacidad. Así que le quisiera empezar preguntando, ¿por qué nos deprimimos? ¿Por qué el ser humano se deprime? bueno, creo que hay varias razones. Una de ellas, obviamente, es el pecado, la desobediencia a Dios. Trae consecuencias negativas para nuestra vida y esas consecuencias negativas me llevan a la depresión. Esa es una de las razones. Uh-huh. Otra de las razones, cuando
no estamos listos o preparados para un shock, un golpe duro. Por ejemplo, la muerte de un familiar querido, cercano, un hijo, por ejemplo, o un padre, una madre, una separación en el matrimonio, o alguna enfermedad muy grave, muy fuerte, un robo con violencia, una violación, La pérdida de un trabajo. pérdidas de trabajo, sí, pérdidas económicas, son motivos por los cuales el ser humano se deprime. Ok. Por ahí dos causas. Ujú. Hay personas también que tienen un carácter muy débil, muy suave, ¿verdad? Ujú. Que a la menor circunstancia se vienen abajo, la autoestima abajo, se deprimen. Entonces creo que hay varias causas. Para mí la principal y fundamental es no tener esa paz con Dios, Ujú. pecado y no tener paz con Dios, no Correcto. tener esa comunión con Dios, creo yo. Sí. Y es exactamente lo que la Biblia menciona siempre acerca de nuestra condición humana, ¿no? Estamos caídos, una mente corrompida, porque al fin y al cabo este es un problema considerado que sucede en nuestra mente, ¿no? O sea, mentalmente eh, nos enfermamos y según también lo que está investigando puede ser por algunas razones. Puede ser diferentes factores. El factor genético, es decir, si alguien en la familia sufre o ha sufrido de depresión, es probable que otra persona de esa familia sufra de depresión. Por ejemplo, yo, en mi caso, sería una persona susceptible a la depresión porque mi papá, mi hermana mayor han sufrido de esta Sufrido de depresión. enfermedad. O ahí se puede evidenciar, ¿no? Papá e hijo, ¿no? También puede ser un factor biológico. Hay química en nuestro cuerpo y cuando hay desbalance de esos químicos en nuestros cuerpos, se produce depresión, Depresión. es algo químico. Y también está el factor ambiental, o sea, lo que nos rodea, El entorno, el entorno contorno. y el psicológico, que eso ya es totalmente algo que está pasando en nuestra mente, por lo que usted dijo, un trauma, etcétera. Ah, Eh, pero si bien es cierto, es algo que ha aumentado, incluso hay estadísticas que después de la pandemia, o sea, la estadística subió muchísimos millones más de personas en el mundo con afectaciones de depresión y ansiedad. pero a ver, cuando hablamos de depresión, hablamos de ansiedad, Sí, hablamos de estrés, de estado estrés, nervioso, encierra todo, ¿verdad? sí. Ya, porque podríamos decir que depresión es únicamente cuando una persona ya está en una habitación, no se quiere levantar, no quiere. Ujú, Eso es un estado de depresión. De ahí yo puedo vivir con mis nervios alterados, pero estoy activo. ujú. Pero estamos hablando de lo que enfoca, encierra todo. Así es. Es verdad, hay gente que se puede deprimir y no significa que están encerrados o no haciendo nada. Claro. Pueden estar activos, pero, qué sé yo, van a su cuarto, van a su casa, se sienten O tienen, solos, tienen momentos, ¿no? tienen De momentos. descargar, llorando. Pero hay partes del tiempo que están haciendo cosas por responsabilidad, porque tienen que hacer. Exacto. Una depresión profunda es cuando la persona ya deja de hacer todo. Sí, no quiere salir de su cuarto, no, Sí, tiene miedo a salir de su sí. cuarto. No. ¿Le ha tocado experimentar casos así? Sí, lo he visto. He vivido algo de depresión también en mi conversión, Ujú. no al punto de llegar a la medicina, tal vez no porque no necesité, sino que Dios trató conmigo de otra forma. Pero sí al punto de estar muy triste, de llorar todos los días por un lapso de 6 meses aproximadamente. Entonces, en lo personal he vivido momentos duros, tristes, de depresión, sin querer salir de casa, etcétera, pero ahí luchando. Mm. Tampoco a ese estado de no salir nunca. Entonces, lo he vivido y conozco personas, he visto personas que pasan por esos estados y es terrible. Correcto. Ahí hay algo que resaltar, ¿no? Sí. Algunas personas dicen, por ejemplo, usted me empieza a contar su problema, a ti no te pasa nada comparado con lo que me pasa a mí. Ujú. Cada problema es terrible para la persona que lo vive. Lo que para mí no es tan grave en lo suyo, para usted puede ser muy terrible. Claro. No somos
iguales, ¿no? Entonces cada persona vive un momento difícil y es totalmente terrible. Así que todo problema hay que prestarle atención, no hay que minimizarlo, Ujú. ni decir, a ti no te está pasando nada, eso es un error que comete la persona que está tratando de aconsejar. Y de ahí se me ocurren las diferentes formas de manifestar esa depresión, Sí, ¿no? Por ejemplo, hay casos muy famosos de estrellas de cine que aparentemente tienen todo, y son felices, incluso son personas que se dedican a la comedia, a hacer reír a personas, pero que y al final terminan ellos están en depresión en depresión, terminan y algunos de suicidándose. ellos se han suicidado. Así Sí, es, sí, por eso es algo grave. es algo grave. Es algo que hay que tomarlo en serio. Cualquier persona que su conducta no está dentro de lo normal, sino que está demasiado introvertido, muy encerrado, muy solo, hay que tomar en cuenta. Sí, Por más que parezca que no tenga nada o que el problema sea muy leve, hay que tomarlo en cuenta o que quiera llamar la y atención. prestar atención siempre. Sí, Juni, antes de seguir adelante y que se sí, nos vaya el tiempo, no sé cómo vamos por tiempo, yo quisiera eh, decirles a las personas que nos ven, a los suscriptores y suscriptores, seguidores. seguidores más fácil, y también a los que simplemente ven. Nuestro afán, nuestro deseo no es causar polémica ni pelearnos con nadie, Ujú. y sabemos que hay temas controversiales, ¿no? Nuestro afán es presentarnos un poco. No queremos buscar problemas con nadie, más bien queremos decir lo que nosotros vemos en la escritura y ese es el todo. Así No, es. no queremos eh, ser polémicos o querer ganar la atención por peleándonos con alguien. No nos interesa. Quiero que quede claro que nuestro único interés es llevar la palabra de Dios a las personas y ya. Exacto. O sea, nuestra motivación es esa y, y como usted dice, dar a conocer lo que queremos como Sí. iglesia. Y si tenemos 5 seguidores, 100 seguidores, 1000 seguidores, realmente eso no va a cambiar mucho. No nos va a motivar la cantidad de gente que sigue, que no sigue. No, tenemos una oportunidad de presentar la palabra de Dios y eso es lo que queremos. Y Sí, nada más. y hacerlo con responsabilidad. Sí. Y si hay una persona que sigue y está de acuerdo y está feliz, gloria a Dios. Ujú. Y si no, también. Bueno, es lo que el Señor nos manda a Claro, predicar y esto es una forma de hacerlo. los primeros episodios pedíamos haters, ya tenemos. Y también queremos que las personas conozcan cuál es la doctrina que nosotros vemos en la Escritura, Sí, ¿no? Para que sepan quiénes somos. correcto. Muy bien. Importante aclaración. Ahora sigamos con la Mensaje. depresión antes de Sigamos deprimirnos. antes que nos deprimamos. Eh, pero bueno, estábamos hablando de lo que significa y por qué nos deprimimos. Eh, Parte importante, decíamos, es la condición espiritual con la que nacemos, una mente corrompida, una mente que se deja bajonear y que no tiene esperanza. Pero bueno, vamos a la siguiente pregunta que tengo aquí, porque si es normal o es posible que este mundo esté susceptible a la depresión, a sentirse bajoneado, la pregunta es, ¿hay cristianos que se deprimen? O sea, ¿los cristianos podemos deprimirnos? Por supuesto. Pasa con muchas personas, ¿no? Creyentes o no creyentes. Como decíamos al principio, muchas veces la depresión es consecuencia de nuestras malas decisiones. Cuando no conocemos a Cristo, erramos en las decisiones que tomamos y eso nos lleva a pasar por situaciones que nos llevan a la depresión. Pero también hay creyentes o personas que han manifestado su aceptar al Cristo como su Salvador, pero en el camino no son fieles o se equivocaron o tomaron una decisión no adecuada y ese resultado de esa decisión no adecuada también nos lleva a deprimirse Ujú. por el resultado de esa mala decisión, ¿no? Pero bueno, si una persona conoce la escritura es mucho más sencillo ir saliendo, pero no vamos a decir que esto es muy fácil y que no hay cristianos. No, los hay muchos Ay, y,
si un creyente no está leyendo la Escritura o está rota su comunión con Dios, entonces puede estar muy deprimido. Sí. Esta pregunta es importante porque lo hemos comentado creo alguna vez anterior, pero a veces se tiene la idea de que soy creyente, entonces no me puedo enfermar o no puede haber ningún tipo de dificultad en mi vida porque lo que se enseña, porque soy hijo del rey, porque no me puede faltar nada y se toma verdades a medias, ¿no? Bueno, tenemos ejemplos en la Biblia, ¿verdad? De Eso, personas de Dios. Por ejemplo, si estamos hablando de pecado, hablemos del rey David. correcto. David pecó Ujú. y pasó por una depresión. Depresión. Jeremías no pecó. Estamos hablando del profeta Llorón, Ajá. pero estuvo por un momento muy triste en su vida al ver el resultado, todas las consecuencias, todo lo que iba a suceder con El Israel pueblo, sí. a consecuencias del pecado de Israel. Isaías sabía lo que iba a pasar y estaba deprimido. Escribe el libro de Lamentaciones Ujú. deprimido y llorando, lamentándose por lo que iba a suceder, ¿no? Y vemos entonces ejemplos en la Biblia de hombres de Dios que a consecuencia de su pecado, de ver algo que no está bien, se deprimieron. Ujú. eh, pero claro, no fue una depresión que duró para toda la vida, sino que pronto Dios los levantó y los llenó nuevamente de ese gozo que Dios da. Correcto. Y el mismo apóstol Pedro, Ujú. cuando negó al Señor Jesucristo, dice la Biblia que lloró Lloró amargamente. O amargamente. sea, se tiene que haber pasado unos momentos duros, difíciles, de tristeza profunda, deprimido. Ah, claro, después el Señor se le apareció y lo consoló, ¿verdad? Ujú. Pero sí, cuando uno de alguna forma traiciona al Señor con pecado, con desobediencia, entonces hay dolor Hay profundo. dolor profundo. Eso nos lleva a preguntar si estamos diciendo que hay cristianos y como cristianos podemos pasar por ese proceso de depresión, por esa enfermedad. Hay muchas formas en que uno lo puede tratar. Obviamente, si es algo químico, necesito ayuda de un especialista médico que con medicina nos ayude a equilibrar todos esos químicos. Pero creo que nunca es claro ver si es totalmente algo químico o si es algo totalmente espiritual. Pero creo que sí las dos deberían ir de la mano, pero sobre todo la dependencia de Dios. Y la pregunta que le quiero hacer es, ¿qué hacer si yo como cristiano estoy pasando por la depresión? ¿O qué hacer en medio de la depresión? Mire, ningún caso va a ser igual al otro. Ujú. Siempre va a haber detalles, diferencias. ¿Por qué estoy en esa situación deprimido? Muchas veces, como decíamos, puede haber depresión por pecado, Ujú. pecado no confesado, Correcto. raíz de amargura, cosas así, ¿no? Entonces, ya vamos a ir, creo que a los textos. Sí. Si una persona confiesa su pecado, de alguna forma se libera, Ujú. ¿no? Se libera, queda Se arrepiente libre y queda de... libre. Entonces, hasta su carácter empieza a cambiar porque está libre. Ujú. Pero ya si estamos hablando ya de cosas más avanzadas, por ejemplo, los desniveles químicos Ujú. en la mente, y hay exámenes. A mí lo que me gusta aconsejar es siempre, primero vamos a Dios Ujú. y a la oración, Correcto. ¿no? Ujú. Porque Dios puede usar también a los doctores Sí. y a los remedios para estabilizar a una persona, no solo por lo que los químicos, sino Ujú. en cualquier tipo de enfermedad, Correcto. en cualquier tipo de situación. Sí. Por ejemplo, si una persona sufre de presión alta, entonces tiene que tomar un químico para bajar. No hay nada de malo en eso. Si en mi cerebro falta algo de químico, entonces y yo puedo, un doctor me receta, no hay absolutamente nada de malo. Pero tanto en la presión alta como en, primero voy a ir a doblar mis rodillas Ujú. para que Dios me guíe a lo que deba hacer. Correcto. Y Dios me puede llevar a los doctores a que... Sí, muy importante esa aclaración. Ahora, lo que sí hay que tener mucho cuidado, porque casi que la psicología y la psiquiatría están peleados con las escrituras. Ujú. Conozco yo psicólogos y psiquiatras Cristiano, creyentes, sí. ¿no? Es raro, pero los conozco. Pero hay. Yo tengo amigos, son
personas que yo conozco y que guían a la gente con su conocimiento del cerebro y de las diferentes situaciones de las personas emocionales, Sí. y utilizan la palabra de Dios como apoyo para esto. Así que sí hay. Si alguien en algún momento necesita, bueno, se puede ahora comunicar por interno para recomendarle a alguien, Que lo pueda y ayudar. no tendrá nada que ver con la iglesia, no estamos haciendo propaganda con nadie. Como siempre decimos, nuestro afán es ayudar a las personas. El Así Señor es. dijo, de gracia recibisteis, Gracias. dad de gracia. Ese es nuestro principio. Ok. Entonces eso puede ser lo primero que podemos hacer en medio de la depresión. Pero usted dijo, vamos a ir viendo unos pasajes donde podemos notar lo que algunos personajes bíblicos que usted mencionó hicieron o consejos que usted nos pueda ¿Qué dar, podemos hacer qué para podemos hacer en medio salir de de la depresión? depresión. Hablamos de David en primer lugar, ¿no? Ajá. Vayamos a ver qué sucedió con David. No creo que tengamos tiempo para contar toda la historia, para ir a leer toda la historia, Ujú. pero la podemos narrar un poquito, ¿verdad? Sí. David, en tiempo de que los reyes salían a la guerra, se queda en su casa Ujú. y paseando en su terraza, un poco de pereza, descanso, como le quiera llamar, David observa desde la terraza de su palacio a una mujer bañándose, Ujú. Betsabé. La manda a llamar. David hace lo que no tenía que hacer. Eh, esta mujer queda embarazada y mandan a llamar a su esposo, Urías Eteo. Después de varios intentos de hacer que Urías, que estaba en la guerra con el resto de los israelitas, por eso dije lo mandaron a llamar, después de varios intentos que hacer que Urías esté con su esposa para decir que el hijo que iban a nacer era de Urías y no de David, por fidelidad al rey, no lo hace. Entonces se le ocurre a David la brillante idea de llamar a su general, Joab, si no me equivoco, y decirle, pon a Urías en la parte frontal, donde están los guerreros más bravos del ejército contrario. Entonces pusieron a Urías y Urías muere. Y va Natán, profeta Natán, a hablar con David y le cuenta una historia de un hombre que sacrificó un cordero, solo tenía uno. Y David, ¿quién es ese hombre para matarlo, para arreglar cuentas con él? Y Natán le dice, ese hombre eres tú. Porque David tenía varias mujeres, varias esposas, y se metió con la esposa de Urías, siervo de él. Y no solo que trató de engañar y mintió, sino que llegó hasta cometer el asesinato Ajá. de Urías, porque no lo mató David, pero casi que lo mandó a matar. Claro. Fue el autor intelectual. Y después de esto, como castigo, Dios hace que el niño esté enfermo. Y David pasó por un momento terrible de depresión. Todo esto está en la escritura. Si vamos a leer todo esto, vamos a quedar 3 horas aquí de podcast. Entonces David se deprime y cuando el niño muere, David se levanta, ya después de todo lo que sucede. Imagínense el dolor de David, Padre. porque hay que entender, ¿no?, que para un judío un hijo era una bendición, era algo hermoso. A veces nosotros en la actualidad sabemos que vamos a tener un hijo y estamos más preocupados que felices por todo el costo, pero para el judío eso no era ningún problema, era una felicidad extrema, era una bendición, era un regalo de Dios, era hermosísimo. Ahora nos causa preocupación, Sí. pero él no tenía ninguna preocupación en ese sentido, aparte que era el rey y ese niño, esa bendición, eso hermoso, murió a consecuencia del pecado. Bueno, después Dios restableció todo y le da por hijo a Salomón, hijo de Betsabé y David, y fue rey de Israel, etc. Pero esto sí vamos a ir a leer. A ver. Vayamos al libro de los Salmos. Libro de los Salmos. A ver qué dijo David, qué estaba pasando por la mente de David en aquel momento. Si es que encontramos el Salmo. Salmo 32. Ya está. Vaya leyéndolo. Dice, bienaventurado aquel
cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ya. Antes de ir a su depresión, David empieza relatándonos lo bueno que es estar en paz con Dios. No tener ningún desacuerdo con Dios, estar libre de culpa, libre de pecado, porque empieza diciendo bienaventurado. La palabra bienaventurado es extremadamente feliz. No existe más felicidad que el que es bienaventurado. Entonces, el hombre más feliz del mundo, por decirlo de alguna forma, es aquel cuyo transgresión o cuya falta ha sido perdonada. El hombre más feliz del mundo es aquel a quien Dios no culpa de nada. Y tenemos que David había cometido faltas contra Dios. Adulterio, mentira, asesinato, etc. Entonces, él tenía culpa, entonces él sabe muy bien de lo que está hablando. Y ahora nos empieza a relatar qué se siente cuando uno ofende a Dios, cuando está en esos tiempos difíciles. Okay. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque del día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Bien, mientras callé, mientras David ocultaba lo que había hecho, se envejecieron mis huesos. Eso habla del cuerpo, ¿no? El cuerpo empezó como que a enfermarse, a deteriorarse. Envejecieron mis huesos. ¿Qué más? Dice, de día y de noche. De día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Claro, imagínense la ilustración, la mano de Dios oprimiendo o presionando día y noche a David. Ese sentimiento de culpa, esa carga, ese peso de la santidad de Dios. ¿Y literalmente está lo que significa depresión? ¿No se sentía? Sí. ¿Qué más? Porque, a ver, ya que de día y noche tu mano se volvió mi verdor en sequedades de verano. Para mí eso describe mucho más todo, ¿no? Cuando la hierba y todas las plantas están secas. Cuando hay sequía. Cuando no hay agua, cuando están muriendo, cuando el sol... Entonces, David, que tenía una vida tan espléndida, el rey David, lleno de vida, lleno de amor de su pueblo, un ejército poderoso, todos le rendían tributo, etc. Estaba en todo su verdor, cometió el pecado y eso se secó, se vino abajo, ¿verdad? Ahora, tomemos en cuenta, David, la misericordia de Dios y tengamos esto como ejemplo. Porque lo que yo siempre le digo a los hermanos, ¿no? Si David estuviera en nuestra iglesia, ¿qué hubiéramos hecho? Lo sacamos primero de todo. ¿Verdad? Somos duros para juzgar muchas veces. Y estamos hablando del rey David. Pero David se arrepintió, ¿no? Eso es lo que hay que conseguir. Eso es lo que se debe conseguir, ¿no? El arrepentimiento, el tener comunión y paz con Dios. Pero muchos de nosotros lo hubiéramos hecho a un lado, no lo tomábamos en cuenta nunca más. Dios le dio oportunidad a David. ¿Y qué dice el verso 5? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, David le declaró su pecado a Dios, y Dios lo perdonó y restableció su comunión con Dios, y por eso puede dar los dos primeros versículos como testimonio. Bienaventurado al que Jehová, o cuya transgresión Jehová no culpa o ha sido perdonada. Y bienaventurado al que Jehová no culpa de iniquidad. Entonces, mi pecado me puede llevar a la depresión. Sí. Y a estar muy mal. Pero cuando le pido perdón a Dios, y ese perdón que estoy pidiendo es genuino, es sincero, cuando me arrepiento, cuando me pongo a cuentas con Dios, Dios me puede levantar de esa depresión. Eso es como poner, por ejemplo, a David. A David. ¿A qué otro personaje nos puede dar también? Bueno, vamos. Una enseñanza. Vamos por tiempo, Johnny, vamos a textos que
ayuden a las personas que nos están mirando qué podemos hacer ¿Qué podemos hacer en medio de la depresión? para salir de la depresión. Y yo creo que un texto clave está en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6 en adelante. Por nada estéis afanosos. Vamos despacio. Ujú. Sin afán. Afán, ansiedad, igual depresión. Y dice Pablo, por nada estéis afanosos. Afanosos. O no estemos deprimidos, ¿no? Tal vez el afán es un poquito menos que la depresión, pero hacia allá va. Sí. Pero dice Pablo, por nada estéis afanosos. Claro, suena lindo. ¿Quién no quiere no estar No estar en afanoso. depresión? El que está en depresión no es que le guste estar así, no le gusta. Ajá. No está luchando contra eso. Y cómo quisiera que la varita mágica, no tengo que estar afanoso y ya estoy. No, ¿cómo salgo de esto? Ya mismo lo va a enseñar Pablo, pero primero dice, no estéis afanosos. Mm. ¿Qué más? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Esto es importante. Yo tengo que decirle a Dios lo que está sucediendo en mi vida, ¿verdad? Correcto. Tengo que contarle a Dios todo. A veces, cuando estamos así en esa situación de depresión, no queremos saber nada de Dios. Incluso estamos resentidos con Dios. Y alguien viene a hablarnos de Dios y no queremos saber absolutamente nada. Echamos la culpa de Y hasta le echamos la culpa. Debemos tener en claro que Dios nos ama y Él siempre va a estar dispuesto a darnos la mano, a ayudarnos. Y no solamente lo sabemos porque la Biblia lo dice, sino que Él lo hizo. Él vino, se hizo hombre, vivió aquí con nosotros, nos habló, sufrió una tortura, sufrió la muerte y resucitó. Entonces no son solo palabras que ha venido a ayudarnos, a salvarnos, sino que lo demostró, lo hizo, con hechos. Entonces, lo primero que tiene que pasar por mi mente es que tal vez todo el mundo me dé la espalda, hasta mi padre y mi madre, pero Él jamás. Él siempre va a estar ahí, como en el caso de Pedro cuando caminó en el agua, que se hundió, porque eso es una depresión, estar hundido, y Sí. Pedro sacó la mano y dijo, Señor, ayuda. ¿Y qué hizo Cristo? Lo tomó de la... Lo tomó del agua y lo sacó. Literal es lo que el Señor hace con nosotros. El mundo entero me dará la espalda, pero el Señor jamás. Entonces, el único en quien yo puedo confiar es en Él. El único que me va a poder socorrer es Él. El único que me va a dar la mano. La mayoría tenemos a papá, mamá y amigos que están ahí ayudando también. Sí. Y Dios utiliza muchas veces a estas personas para sacarnos. Pero lleguemos al extremo en que nadie nos quiere ayudar. Él jamás nos va a abandonar. Él siempre estará dispuesto a sacarnos de ese túnel, de ese hueco, de ese hoyo en el que estamos metidos. Amén. Entonces, ¿qué hacer en medio de la depresión? Hablar con Él. Hablar con Y Él. ruegos. Ruegos. Con acción de gracias también. Ajá. dice. Ahora, esto es el primer paso. Ajá. Y en el versículo 7 viene el resultado. Ujú. Pero antes de ir al resultado, vayamos al segundo paso que está en el verso 8. Ok. Versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ya. Note esa última frase, dice Pablo, en esto pensad. Eso no es una sugerencia ni una alternativa, es un mandato, es una orden. El que está sufriendo, hable con Dios y piense en esto. En cierta forma, es un ejercicio para la mente, ¿no? Porque el que está deprimido quiere estar durmiendo, no quiere saber nada, no quiere pensar, no quiere saber nada de la vida, O solo piensa en lo malo también. o piensa en lo más. Pero ahí tiene que haber un pedacito cuando le dice Dios ayúdame, un pedacito de esfuerzo y llevar su mente a esto. Porque es una guerra, ¿no? El mundo espiritual es una guerra entre lo bueno y lo malo por nuestra mente. Mm.
Y cuando estoy deprimido, lo malo está llevando la ventaja y está absorbiendo todo mi pensamiento. Sí, Pero mi espíritu tiene que luchar e ir a hacer lo que dice Pablo aquí. Tiene que hacer este ejercicio. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. ¿en qué debemos concentrar nuestra mente? Todo lo verdadero, todo lo honesto, Todo lo todo lo puro, justo, todo lo puro, todo lo amable, amable. todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, pensad. ¿Quién encierra todo eso? Nuestro Señor Jesús. El Señor Jesucristo. Sí. Entonces yo debo exigirme, debo forzarme, debo entrenar a mi mente para que piense en Cristo. Para que piense en Cristo. Es difícil, yo lo sé, porque la mente, mi parte humana me quiere llevar por el otro lado, a hundirme, a caerme, a pensar en el problema. A sentir que no hay solución. Pero mi parte espiritual, si no soy creyente, peor, pero si soy creyente, mi parte espiritual tiene que llevarme a pensar en Cristo. ¿Cómo se llaman? ¿Televidentes o qué? Sí. Bueno, No los... las personas que nos siguen a través de las redes Sí. Los que nos están viendo. son testigos de que hace un par de meses yo estaba en problemas con mi hija. Sí. Y lo único que sacaba los problemas de mi mente, lo único que liberaba mi mente y permitía sentirme bien y tener una vida más normal, era cuando iba a la palabra de Dios, a leer, a estudiar, a orar, y pasaba con Dios, entonces venía paz a mi vida. Es la única forma. Cuando ese pedacito de consciente que tenemos, que no se rinde todavía, tiene que superar al resto y decir, voy a ir a buscar a Dios en la Escritura. Eso. Tengo que esforzarme, tengo que exigirme. No puedo creer que porque viene alguien y lloró por nada, entonces ya se me fue la depresión. No voy a creer que porque le dije, Señor, ayúdame que se me vaya la depresión, ya se me va a ir la depresión. No, tengo que ir a buscar a Cristo. Es lo que Pablo me está diciendo a ti. Mira, si estás afanoso, anda, busca a Cristo. Si tienes problemas, busca a Cristo, habla con Cristo. Ríndete ante Cristo, confiésale a Cristo, pídele ayuda a Cristo, piensa en Él, piensa en que Él murió por ti, piensa en que Él te quiere salvar, piensa que Él es bueno, piensa que Él te ama, piensa que quieres estar a sus pies. Él es puro. Ríndete ante Él, ¿verdad? Y mi mente va a ir cambiando y mientras más pueda, mejor. Entonces viene el resultado que está en el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Bueno, entonces ahí está, Johnny, la respuesta que queríamos. Esa paz de Dios, que ningún psicólogo me va a dar, ni el psiquiatra me va a dar con todas sus medicinas. Solamente me la puede dar Dios ¿cuándo? Cuando he hecho todo lo que dice ahí, cuando lo me he sujeté buscado, a Él. He llevado mi pensamiento a Él, cuando he pensado en todo lo bueno, lo puro, en Cristo. Vaya al libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3. Y 4. Isaías 26, 3 y 4. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Tú guardarás los corazones. Jehová el Señor es la fortaleza. El único que nos puede ayudar y dar ánimo y levantarnos es el Señor. Te hablaba hace un rato algo de la pandemia, dijo, ¿no? Que con la pandemia se subieron todos estos niveles de... Cuando empezó la pandemia, creo que todos estábamos muy preocupados. No teníamos ni la menor idea de cómo era el virus. Yo me acuerdo que en la casa teníamos las puertas cerradas, las ventanas cerradas, todo estaba hermético, ¿verdad? Todo tenía que lavarse. Y si por algún motivo alguien tenía que salir, por lo menos al inicio,
y me tocaba a mí, yo salía y llegaba a la puerta de la casa casi que tenía que desnudarme, Ajá. dejar la ropa afuera para que la cojan después casi que con pinzas a meterla en jabón. Y quemarla. Entonces todas esas cosas nos asustaban. Yo vivo en un lugar cerca donde hay 2 clínicas Ya. y como había toques de queda, etcétera, el único sonido que había en las calles eran ambulancias. Y yo sabía que cada ambulancia era una persona que iba grave al hospital. Ujú. Y eran por montones a cada rato, a cada momento. Y yo empecé a tener miedo y a hundirme y a deprimirme. Porque pensaba en toda esa gente que iba a los hospitales, pensaba en la gente que tenía que estar en la calle vendiendo cosas y pensaba en lo grave que era la situación. Entonces me iba hundiendo y deprimiendo. Ujú. Hasta que después de unos 10, 15 días desde el inicio, no es posible estar así. Me puse de rodillas en mi cama y le dije, Señor, ayúdame a levantarme. E hice algo, lo que dice el versículo 8. Empecé a buscar al Señor y me fui al libro de los Salmos. Y empecé a leer el Salmo 1 y así en adelante y leía y leía y leía e iba subrayando, e iba alimentando y viendo todas las promesas. Y era increíble cómo mi mente podía descansar y me iba llenando yo de valor. Inmediatamente empecé a grabar unos videos, no como estos, Ujú. luces, no. En mi casa ponía en el comedor el celular, mi esposa lo ponía play y yo ahí grabando. Grabamos cada día alrededor de, no me acuerdo si eran 50, 60 mensajes, uno cada día, creo que media hora, solamente para levantar el ánimo de las personas. Ujú. Y no tiene idea de cómo me fortaleció eso a mí. Y después veníamos a la iglesia, perdimos el miedo, perdimos el temor, y yo pude animar a mucha gente, pero no David. La palabra de Dios me Palabra del Señor. levantó. La palabra del Señor me dio fuerza. Su palabra es viva, su palabra es eficaz, su palabra nos levanta, su palabra nos impulsa. Tanto así que uno llega a pensar, Señor, estoy contigo. Y por último, y si me llega a pasar algo, estoy contigo y no pasa absolutamente nada. Solo la palabra de Dios nos da valentía, nos llena de valor. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y eso marca una diferencia enorme. El problema está en esa lucha, carne-espíritu. La carne quiere oprimirme. Ujú. El espíritu dice, levántate, ¿verdad? Y ahí es cuando, a pesar de mi voluntad, a pesar de no querer hacerlo, tengo que ir a la palabra de Dios. Y tal vez sin ganas de leer, tengo que leer. Ujú. Es, Johnny, como cuando los niños están comiendo, almorzando, y la mamá le dice, te comes todas las verduras. ¿Por qué? Porque le hace bien. Porque es saludable. Ujú. A lo mejor no me gusta leer, pero tengo que comer mis verduras, porque es saludable para el alma. ¿Y cuántas veces me he exigido a leer cuando no quiero? Porque es lo único que puede llenar mi vida. La palabra de Dios. Tengo que llevar mi mente cautiva a los pies de Cristo. Tengo que negarme a mí mismo e ir a los pies de Cristo, así no tenga ganas de hacerlo. Muchos le dicen que eso es hipocresía, eso no es hipocresía. No. Eso es rendirme, eso es sacrificio, eso es negarme a mí mismo, ir en contra de mi voluntad a hacer lo que Dios quiere Así es. que yo haga. Eso es adoración. Así es. Y Dios me levanta como a Pedro, me saca del agua y me permite seguir caminando. Lo levanta. Así es. Gracias por... Ahí mandó un tip para los que están pasando por una situación difícil de depresión. Pueden empezar a leer los salmos. Sí. Pueden empezar a leer el salmo. Y otros versos más, por ejemplo, Primera de Pedro, tan conocido, ¿no? Primera de Pedro 5, 8, sed sobrios y velad. Pero mire lo que Ahí. dice el 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, debo estar consciente que Él me cuida,
y que yo debo dejarle toda mi carga a Él. Mm. Pero una vez que le he dejado toda mi carga a Él, porque eso es fácil decirlo, Sí, empiezo a comerme la Biblia, empiezo a buscarlo, claro. empiezo a decirle, Dios, háblame, pero no haga esto. Mucha gente dice, Dios, háblame. Dios. Entonces, si ahí no salió nada, Peligroso. ¿no? Sí, ya sabes, conoce Sí, la historia, ¿no? sí, Una persona que quería suicidarse, Señor, si no me hablas, y pone el dedo y le sale el versículo que el Señor le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo ya. Dios no va a querer que nos suicidemos, ujú, pero la Biblia no se la lee así al azar. sí, Hay que leer, por ejemplo, el libro de los Salmos, para tener ánimo. ¿sí? Hay que buscar las promesas del Señor para levantar el ánimo. Así es. Bueno, entonces podemos hacer cosas importantes en medio de la depresión que nos acercan más Sí. a tener comunión. Y lo que podemos hacer es otro capítulo, Ujú. porque hay mucho más que Hay hablar otro de la capítulo. depresión Sí, y el tiempo pero se me nos está gustaría yendo. terminar con la última pregunta y un versículo. Sí, Yo lo leo y usted de pronto lo puede dar a de ver, diga. reflexión, porque ya vimos qué hacer en medio de la depresión, pero yo quería terminar preguntándole, ¿qué hace Dios en medio de la depresión? Y dice Oseas, capítulo 6, versículo 1, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Ya. Yo le voy a responder con otro verso. Veamos a el libro de Santiago, capítulo 1, Ujú. verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esto parece una contradicción, ¿no? Santiago dice, alégrate cuando tengas En las problemas, pruebas. ¿no? Parece que como que no concuerda, se volvió loco Santiago. Y no solo dice alégrate, sino tener por sumo gozo, o sea, una alegría extrema cuando tengas pruebas. ¿Por qué? Santiago no está pensando para nada humanamente, él está pensando espiritualmente. ¿Por qué? Siga leyendo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Porque cuando estoy siendo probado, el resultado de mi problema va a producir algo. ¿Qué cosa? Paciencia. Paciencia. ¿Y qué pasa? Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y Entonces, cabales. esa paciencia me va a ir perfeccionando Ujú. hasta ser cabal, sin que me falte cosa Nada, alguna. alguna. Entonces, Cristo nos tiene aquí en la tierra. De Él no sale nada malo, pero permite que sucedan cosas. Ujú. Y si Él me permite pasar por pruebas, es para mi beneficio. ¿Por qué? Porque yo crezco. Si no me pasa nada, Me entonces quedo ahí. permanezco estancado. Pero Dios quiere, libro de Efesios, que yo vaya creciendo y Corintios que vaya creciendo hasta la Perfección. estatura de Estatura de Cristo. Cristo. Que vaya caminando hacia la perfección, que solo va a suceder cuando Cristo venga y seamos transformados, Ujú. pero tenemos que ir creciendo. Si mi fe, dice Pedro, que es mucha más preciosa que el oro, debe ser probada. Ujú. Si no soy probado, ¿cómo crezco? Entonces Santiago, analizando ya todo esto, dice, si estás en prueba, ponte alegre, porque el Señor te está haciendo crecer, Ujú. te está llevando a la perfección, te está tomando en cuenta. Otra cosa es estar ahí sin crecer, ahí debemos preocuparnos. A ninguno le gusta pasar por pruebas, ni dolor, ni sufrimiento, pero a veces es necesario para poder crecer. Entonces Dios lo permite, pero como dice Pablo a los Corintios, nos da juntamente con la tentación La salida. la salida, porque no nos va a probar más allá de lo que Podemos podamos resistir. soportar, Soportar. ¿verdad? Entonces, sí, es verdad, Dios a veces nos permite que nos metamos en unos líos y decimos, Señor, ya no doy más, ya no puedo un segundo más. Y ahí es cuando Dios viene y dice, ven, confía en mí.
Porque si mi fe no es probada, yo solo creo teoría. Pero cuando puedo dejar todo y confiar y decirle, Dios, ya no puedo más, estoy en tus manos, y observo que Dios hace esto, eso llena mi vida y nadie me va a decir. Podrán contradecir la Biblia, contradecir doctrina, contradecir todo lo que quieran, pero nadie me va a decir Dios no existe. Y Dios no, porque Dios hizo algo en mi vida Lo ha experimentado. muy especial. Él me rescató cuando todo el mundo me dio la espalda. Cuando ya no podía más, Él me sacó del agujero, de la depresión, del hueco. Y soy fiel al Señor hasta el fin. Amén. Por eso Santiago dice, ten por sumo gozo cuando estés en ese momento. No sé si le contesté. Sí, me hace recordar también un salmo, creo que dice, bueno es me haber sido humillado para aprender tus estatutos, tus palabras. Así es. Es necesario entonces pasar por la prueba. Amigos, si estás pasando por depresión, No se desanime. amiga, no se desanime, busque al Señor. Él tiene la salida, Él tiene la respuesta, Él tiene consolación, paz. Segundo capítulo, porque hay mucho más. Segundo capítulo, por supuesto. De esto viene la próxima semana, Así es. posiblemente. Pero bueno, pastor, despídese con unas palabras de ánimo. Sí, Ya ha dado bastante palabras de ánimo, pero una palabra de ánimo final a la cámara. De pronto alguien está mire, pasando. se enseña muchas veces que si uno es creyente, la vida va a ser linda, no va a haber problemas, no va a haber enfermedad, no va a haber escasez. El Señor no ofrece nada de eso. El Señor Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz y sígame. Y a uno que le quería seguir, el Señor le dijo, las zorras tienen sus guaridas, los pájaros tienen sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué quiso decir con eso? Si tú vienes atrás mío, no creas que vas a tener dinero, no creas que todo va a ser lindo, ni que todo va a ser color de rosa. Va a haber problemas. Lo que sí dice el Señor, en el mundo tendréis aflicción, el mundo os aborrecerá. Así que si usted es creyente y está pasando por dificultades, por pruebas, sepa que lo único que le está pasando es cumpliéndose lo que el Señor ha dicho. Y el Señor nos ha dicho, resistid firmes en la fe. Y el Señor nos ha dicho, yo vengo pronto. Y el Señor nos ha dicho, yo estaré con vosotros hasta el último día. Y nadie, y mejor dicho, nadie te podrá hacer daño porque yo no te voy a desamparar. Yo no te desampararé, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, dice el libro de Hebreos. Entonces, las pruebas dentro del cristianismo son normales. Todos los apóstoles murieron por el nombre de Cristo. Y mucho de la iglesia dio su vida por Cristo. Si usted está pasando por pruebas, por problemas, es totalmente normal según la palabra de Dios. Estamos compartiendo los sufrimientos de Cristo, pero mi hermano, siga adelante. Pablo le dijo a Timoteo, echa mano de la vida eterna. El Señor viene pronto. La paz viene pronto. Lo perfecto viene pronto. Cristo viene pronto. Ánimo. Y hasta mientras, a poner la mente en Cristo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Siga adelante, no mire atrás, mire a Cristo el Señor, siga corriendo, Cristo viene. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias por tu palabra, gracias Padre porque reconfortas nuestra alma en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de nuestros propios pensamientos. Señor, queremos obedecer a tu palabra, queremos pensar en ti, queremos acercarnos a ti, queremos escudriñar tu palabra, para que de esa forma, Señor, nuestro ser, nuestra mente sea limpiada, seamos levantados, Señor, por ti. Yo te pido, Señor, que bendigas a cada una de las personas que puedan ver este mensaje y de pronto se sienten desanimados, deprimidos, que puedan, Señor, confiar en ti, que puedan poner sus esperanzas en ti, como hemos hablado durante todo este episodio, porque tú, Señor, te interesas por nosotros, tú nos cuidas, tú nos amas y quieres levantarnos.
quieres santificarnos, prepararnos. Así que, Padre, confiamos en lo que dice tu palabra y, y creemos, Señor, que cualquier persona puede resistir estos procesos, puede salir incluso de la depresión, poniendo su confianza, su fe en ti, Señor. Bendice, Padre, a todos los que nos están viendo. Gracias una vez más por tu palabra que nos anima y esperamos, Señor, que sigas hablando en nuestras vidas a través de ella. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos.